Quiero que abra su Biblia rápidamente en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Y quiero hoy día tratar de moverme en este texto maravilloso. Le he dado muchas vueltas y el Espíritu ha traído mucha palabra a mi vida. Y creo que la iglesia debe responder a lo que el Espíritu siempre habla. Y hay algo que vamos a encontrar de Génesis hasta Apocalipsis, un estado que siempre se presenta en la vida de los redimidos, de este redil, ¿no es cierto?, llamado iglesia, o de la asamblea, de todo lo que pertenece al Señor. Continuamente vamos a frecuentar estados anímicos, estados espirituales en la iglesia como tal. Y eso lo vamos a ver aún en el libro de Apocalipsis, cosas que el mismo Señor va a escribir a la iglesia para que puedan salir de ese estado y puedan recuperarse, ¿no es cierto?, y volver siempre a la fuente, amado, de la cual jamás debemos movernos, que es Cristo por sobre todo. Entonces, cuando la iglesia, amado, le comienzan a acontecer situaciones o síntomas o consecuencias, claramente es porque hay una causa, ¿no es cierto?, de la cual se están moviendo o están tomando acciones que no son las correctas. Y esos síntomas se comienzan a manifestar y se comienzan a ver. Por eso yo digo que una iglesia que está viva en Cristo difícilmente se va a ausentar de aquello que es de Cristo. Va a querer de todo lo que tenga que ver con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: todas las cosas las estimo por basura. Y eran importantes, imagínense. Para un fariseo, las cosas que tenían que ver con la ley eran importantísimas, sobre todo si trataban directamente con el Señor. Pero el apóstol Pablo va a decir: todas las cosas las estimo por basura con tal de ganar y conocer a Cristo. O sea, quien tiene a Cristo, una de las cosas que va a caracterizarlo por el resto de los demás es que tu anhelo, tu afán, tu deseo, tu pasión es algo que se va a expresar siempre. Así que toca al que está al lado suyo, dígale una señal y un fruto, ¿no es cierto?, de que realmente anhelas a Cristo, es que todo lo demás lo estimas por basura. Aunque tenga precio, aunque en lo humano y en lo natural tenga un gran valor, pero no está por sobre el valor de quién es el Señor. Siempre el Señor lo pondré más alto y siempre el Señor pesará más que cualquier cosa que yo le dé valor humanamente. Por eso el que da la vida por el Señor, amado, ese es realmente el que es considerado parte de ese discipulado o parte de la familia del Señor, que no tiene miedo a la muerte, que no tiene miedo, ¿no es cierto?, a que sucedan cosas que lo hagan, ¿no es cierto?, limitarse al reino, sino que simplemente deja todo atrás y lo único que quiere es avanzar y correr la carrera. A eso nos ha llamado el Señor. Y hoy día, amado, entonces quiero basar esta escritura en algo que es importante y es un estado del cual yo percibo que nos está sucediendo no de manera solamente individual, sino corporativa. Y cuando hablo corporativa, no tan solo hablo de este lugar, sino hablo en un general. Y el Señor quiere entonces que podamos ser más consecuentes en lo que nos corresponde como hijos de Dios, que es agradarlo a Él. Y la manera de agradarlo es cuanto más de Cristo quiero. Te levantas todos los días con la necesidad que quiero conocer más que a Cristo que ayer, más que a Cristo en una hora, más que Cristo hace unos segundos. O sea, eso, amado, es algo que la vida del que ha nacido de nuevo es algo que siempre se va a expresar. Así que mira el que está al lado suyo, dígale: me alegra de verte acá, porque ese es un fruto de que Cristo se está moviendo en ti y está creciendo porque estás teniendo el interés de estar donde corresponde estar. No importa si no hay 5,000, no importa si hay 10,000, lo que importa es que Cristo esté presente. Si Cristo no está presente, está autorizado para no estar, está autorizado para no venir. Pero si Cristo, ¿no es cierto?,
nos ha preparado a través de un mensaje, a través de la alabanza, se quiere expresar, yo debo estar, ¿no es cierto?, donde Él quiere estar. Entonces, el título para hoy es Recobrando la Vista. Dígale al que está al lado suyo, debemos recobrar la vista. Y este estado es algo, amado, continuo en toda la Escritura. Se recuerda que aquel sobrino de Abraham se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lot. Y el nombre Lot significaba velo. Y una de las cosas de Lot, nótese, que vivía en la promesa que se le había declarado a Abraham. Y Abraham se movió en fe donde el Señor le dijo que fuera. Y caminó en fe buscando la ciudad cuyo arquitecto es el Señor. Y mientras Lot estuvo en esa misma frecuencia que estuvo Abraham, fue bendecido. Prosperó en abundancia, en sanidad, en los milagros, amado, porque él creció, ¿no es cierto? Él se volvió, en cuanto a los pastores del rebaño, crecían, aumentaban, las ovejas se multiplicaban. Amado, ese hombre prosperó, pero un día quitó sus ojos, por eso se llamaba velo Lot, quitó sus ojos del Señor, de la promesa, de lo que se le había demandado a Abraham, y comenzó a poner sus ojos hacia un valle completamente distinto, que a sus ojos parecía hermoso, parecían agradable, y comenzó entonces a poner sus tiendas lejos de Abraham, y cada vez se fue alejando y fue perdiendo la vista hacia donde estaba Abraham, que llegó a un lugar que se llamaba Sodoma. Wow. El hombre, teniéndolo todo, llegó a una ciudad que solamente ya no había lugar para los pastores, ya no había lugares para el ganado. O sea, el hombre solo se quedó con las manos cruzadas, abrazando lo que esa ciudad le propuso, pero quedó completamente velado y lejos de la presencia del Señor. Toque al lado suyo, dígale, tenga cuidado de empezar a privarse de la presencia de Dios, porque cuando usted se comienza a privar de la presencia de Dios, usted se comienza a enfriar y nos comenzamos a enfriar, y lo que para Dios es desagradable, ahora para nosotros comienza a ser agradable, y el problema que nos está llevando a una destrucción. El deseo de Dios es que nosotros despertemos y volvamos a ver la gloria de Dios en donde fuimos establecidos, donde fuimos posicionados. Amado, eso es más valioso que cualquier cosa que este mundo nos pudiera dar. Por eso mantengámonos firmes. Por eso Abraham, amado, a él se le delega una promesa que por él vendría una simiente que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Si Lot se hubiera mantenido en Abraham, Lot hubiera sido parte de los hombres de fe que aparecen en el libro de los Hebreos, pero Lot ahora lo conocemos como alguien que abandonó la promesa y quedó ciego completamente. Ya la historia no fue de bendición, sino que termina con una esposa lejos de la presencia, que termina, ¿no es cierto?, convertida en estatua de sal, y sus dos hijas violando a su padre. Entonces, apartarnos de la presencia del Señor no es nada de bueno. Y déjeme decirle, no es que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida, pero nos volvemos inconscientes. Ya no somos conscientes de esa presencia y comenzamos a caminar
en un camino distinto al camino al cual se nos ha delegado. Vamos entonces a este título, recobrando la vista. Vino luego a Betsaida, y anote esa palabra Betsaida porque es importantísimo dentro de lo que vamos a estudiar. Y le trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocase. Vamos así como bien lento, ¿no es cierto? Digiriendo esto. De repente cuando uno tiene ganas de comer asado, ya no degusta, lo único que quiere es comer y después, ¿sabes lo que te comiste? No sé, lo único que comí carne. La idea es degustar ahora. Entonces dice, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu prepare nuestro espíritu para responder a tu palabra, Señor, que es vida y vida en abundancia. Abre nuestros oídos para poder recepcionar esa palabra, Señor, que nos hará recapacitar, Señor, y despertar, Dios mío, a lo que tú quieres que seamos como iglesia. Espíritu Santo, somos una tierra fértil, porque así tú nos has hecho, Señor, y queremos dar fruto no solo al 30 ni al 60, sino al 100%. Gracias, amado Jesucristo, amén y amén. Lo primero que yo debo decir, conforme a lo que leemos, que el ciego que están sanando, amado, es un ciego que no siempre fue ciego, sino que era un ciego que en su momento veía. ¿Por qué hago la aclaración? ¿Por qué usted cree que yo estoy llegando al concepto, al conocimiento de que este ciego no era ciego en su momento? Porque veía a los hombres como árboles, como un ciego. Ya sabemos, si alguien ha nacido ciego de nacimiento, ¿cómo va a saber que son hombres? Ya ahí hay una. Sabe que son hombres, pero también dice que son los hombres como árboles. Cuando un ciego ha visto un árbol, ¿ah? Podía haber pasado un perro y le podía haber dicho, ahí va un árbol. Es difícil, porque todavía no tiene un concepto y no tiene una imagen en sí. Pero este ciego nos está diciendo el texto que este ciego algún día vio. En algún momento tuvo la capacidad, la honra, el gusto de disfrutar, de ver a los hombres, de ver a los árboles. ¿Qué más nos dice el texto? Que nos puede decir que este ciego no era tan ciego en su momento. ¿Qué le dice Jesús? ¿Se ve ahí, no es cierto? Hay una palabra clave, pero hay unos objetos también que el Señor le va a decir a este ciego. Y nótese que el Señor no le pone nombre porque el ciego nos identifica a cada uno de nosotros. Puede identificar una comunidad, puede identificar a una iglesia, puede identificar, ¿no es cierto?, a un hombre y a una mujer. Así que aquel ciego puedo ser yo, puede ser Evelyn, puede ser usted, que de seguro somos todos nosotros. La pregunta es entonces, ¿cómo estoy certificando que este ciego en algún momento vio? Ya respondieron a dos. El hombre sabía cuáles eran los árboles y sabía quién eran los hombres.
fue restablecido. Esa palabra re, ¿no es cierto?, es volver a reconstruir algo, es volver a algo, es volver, ¿no es cierto?, a retomar algo. O sea, ya entendemos que el Señor le devuelve, ¿qué? La vista. ¿Qué más podemos sacar del texto? ¿Qué más? Estoy tratando de hacer aquí, ¿no es cierto?, un momento de ameno de conversación para que todos participemos. ¿Sí? Pero en cuanto a la vista. Sí, él vio, él veía. Pero ¿cómo el texto nos dice que él ve? ¿Cómo sabemos que él, ¿no es cierto?, que él en algún momento vio? Pero según el texto, sin salir, ¿no es cierto?, el texto nos está respondiendo al texto. ¿Qué más? Hay algo clave ahí. ¿Ah? Lo envió a su casa y no entre en la aldea. Ahí va, ¿qué? No le digas a nadie. No, eso es lo primero. Lo envió a su casa. Lo envió a su casa. ¿Cómo va a enviar a alguien, si hubiera estado ciego siempre, ándate a tu casa? El ciego, ¿no es cierto?, a lo mejor recobró la vista y dice, necesito a alguien que me dé una pista, no tengo idea dónde estoy, no tengo idea dónde estoy parado, ando más perdido que el teniente Bello. No, el hombre, amado, Jesús, tiene la convicción de que el hombre sabe cuál es la ruta para volver ¿dónde? Sí, ya sabemos que el hombre ya veía. Mi pregunta de esto es, ¿qué fue lo que lo llevó a una condición para volverse ciego? ¿Cuál fue el estado, amado, o la situación que lo volvió ciego para no responder a lo que antes él veía? Porque un ciego, amado, dejó de disfrutar de los árboles, de los frutos, de la vida, del cielo, de la familia, de los amigos, de una casa. Nótese todas las cosas que comenzó, ¿no es cierto?, que se tuvieron que reprogramar en alguien que deja de ver. Imagínese, ¿alguna vez usted se ha levantado con la luz apagada? Y sobre todo cuando se remece la casa, cuando hay un pequeño temblorcito, por ahí se nos olvida hasta los hijos y todo, y lo único que queremos es salvar nuestro pellejo. ¿Cuántas veces ha temblado y por ahí lo único que usted quiere salvar es la tele? ¿Ah? Porque es lo que más vale. Anda a ver la tele. Los niños, da lo mismo. ¿Pero alguien ha andado a oscuras? ¿Cuántos se han pegado en el dedo gordo y se han acordado de Jesús? O en el dedo pequeño, cuando está todo oscuro. Qué difícil es andar oscuro. Imagínense eso, llevarlo en el diario vivir. Para esas personas, ¿no es cierto?, que dejaron de ver y se tienen que acostumbrar y adiestrarse, ¿no es cierto?, para andar en esta vida, con un bastoncito, con un lacerillo. Tratar de cruzar la calle. Tratar de aprender a agudizar, ¿no es cierto?, los oídos, el tacto, el olor. El problema es que todo aquello que podían hacer cuando veían, ahora ya no lo disfrutan como antes. Por eso le tomo el ejemplo. ¿Cuánto hemos andado en oscura tratando de encender la luz? ¡Wow! Este ciego, amado, estaba en un problema. Dejó de ver las maravillas que el Señor había hecho. Y no tan solo dejó de ver las maravillas que el Señor había hecho, sino que dejó de ver también aquel que le había dado la vida. Estaba perdiendo la oportunidad de encontrarse directamente con la fuente de vida. Mi pregunta entonces es, ¿qué fue lo que gatilló que él quedara ciego?
¿Algún rayo? ¿Algún relámpago? ¿Le cayó cloro a los ojos? ¿Qué habrá sido? ¿Alguna enfermedad? La Escritura de alguna manera no determina así directamente qué fue lo que le sucedió, pero sí nos dice que en algún momento vio. Sí nos dice que en algún momento el ciego sí estuvo bien. Y esto me recuerda, amado, a algo que ya venía aconteciendo, porque esto, amado, es algo simultáneo que vamos a encontrar en la Escritura. Y esto ya había acontecido en el primer libro llamado Génesis. Miren lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 16. Génesis capítulo 2, versículo 15, disculpe, al 17. Estamos tratando de entender qué fue lo que a este ciego lo llevó a esa ceguera. Y recuérdese que Jesús no permite que se escriba algo para entretenernos a nosotros en el siglo XXI. No es una historia para decir, ¡oh, qué linda la historia de Jesús! No. Está escrita ahí porque es algo espiritual. Y debemos verla, ¿no es cierto?, desde la óptica del espíritu. Y mire, porque esta es la artimaña de algo que opera en Satanás y que siempre, amado, ha querido hacer algo con la vida del hombre. ¿Y sabe qué es lo que quiere el enemigo de nosotros? Privarnos y dejarnos ciegos de ver y disfrutar a Dios. Toque al que está al lado suyo. Dígale, el enemigo lo único que quiere es velarte los ojos de Dios, privarte de la presencia de Dios, alejarte de la presencia de Dios, amado. Y mire lo que dice entonces. Recordemos en el Génesis, ¿no es cierto?, cuando el Señor le declara una palabra y le dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Dónde lo puso? En el huerto del Edén. ¿Quién estaba en el huerto del Edén? Al hombre, pero ¿quién estaba más en el huerto del Edén? Dios mismo. Era un lugar que el Señor había creado, un espacio en la tierra completa. Él generó un espacio para que el hombre se relacionara con Él mismo. Y mire, y entonces dice, y puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el primer no de Dios, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿de qué lo estaba privando el Señor al hombre? De la muerte. ¿Y cuál era la verdadera muerte según el libro de Génesis? La separación y relación, ¿con quién? Con el Señor. Guarda esta palabra. El Señor le dijo que si comes de este fruto, vas a morir. Ese fue el decreto. No comas. Tienes todo lo demás. Disfruta todo lo que tienes. Aquí no te falta nada. En este límite lo tienes todo. Tienes mi presencia. Tienes el árbol de la vida. No te estamos hablando de árboles. Tienes el árbol. Puedes comer de todos estos árboles. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Palabra, decreto. Lo decretó el Señor, lo dijo, así va a ser. Y puso límite, pero nunca obligó al hombre, sino solo le dijo, no comas. El hombre tiene libre decisión, pero hay consecuencias. Y nótese que en el libro, en el capítulo 3,
se aparece la serpiente, que ya sabemos quién es la serpiente. Usted sabe, ¿no es cierto? No, no es nada la que usted está pensando. Es la serpiente. Es Satanás en una involución que va a comenzar a evolucionar. Pero vamos entonces a entender que se acerca a la mujer y la va a tratar de convencer de algo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7. Génesis capítulo 3, versículo 4. Mire, dice entonces la serpiente dijo a la mujer. Mi pregunta es, ¿dónde estaba la mujer para que la serpiente le hablara? Dígale, traspasó los límites. Comenzó a poner sus ojos en donde no debía. Y amado, Satanás aprovechó la ocasión. La mujer se volvió vulnerable. Porque, amado, quizás no traspasó los límites en cuanto a tierra, a territorio, pero traspasó los límites en su mente. ¿Por qué? Porque comenzó a agradarle más lo que estaba viendo que lo que Dios le había dicho. Y para nosotros debe ser mucho más agradable lo que Dios nos ha dicho y nos ha dado que lo que nos dice no toques o no comas. Y la serpiente entonces aprovechó el momento, aprovechó la circunstancia, amado, no porque Satanás se lo provocó, sino porque la mujer estaba tomando una decisión. Y no estoy culpando a las mujeres aquí, por si acaso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios. Recuérdense que la mujer se encuentra con la serpiente y le va a decir, no, el Señor ha dicho que no toque ni coma de ese árbol, porque el día que yo coma de ese árbol, moriré. Y entonces la sagacidad de la serpiente le va a decir a la mujer, no morirás. Wow. La pregunta es, ¿a quién no vas a responder? ¿Al no comerás o al no morirás? Wow. Y estamos así todos los días. Porque por eso nosotros vivimos por la palabra, no por lo que, amado, el mundo dice. Pero parece que para la mujer las palabras de Satanás se volvieron un algo que, amado, que le cautivó desde adentro. Que hizo que el deseo por las cosas del Señor se murieran y comenzaran entonces a mostrarse un deseo por aquello que Satanás le está diciendo que parece que fuera bueno. Dios le dijo que eso era malo, que el día que coma morirás. Y Satanás le dice, no vas a morir. Y aquí a nosotros, ¿qué nos gusta? Cuando el Señor te dice que eso no, siempre estamos buscando un mensaje que nos diga. El problema es que estamos buscando el mensaje dentro de la misma iglesia, que nos avalen lo que estamos deseando. Toque al que está al lado suyo, dígale, parece que esto está grueso. Parece que esto lo vamos a tener que tragar con agua. Porque aquí hay un problema. Por eso, amado, esto es siempre, todos los días estamos tomando decisiones y nuestra decisión siempre tiene que ser por alguien, no por algo. Nuestra decisión es por Cristo. Y entonces Satanás le dice, no morirá, sino que sabe Dios. Mire qué tremendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos. ¡Ay! Serán abiertos. Mire, como que le bajó el perfil
a lo que el Señor le había declarado ya a Adán y Eva. Él le dice, serán abiertos vuestros ojos. El problema, claro, Satanás no estaba mintiendo. Sus ojos serían abiertos a una realidad distinta a la realidad de Dios. Amado, cuando no habían escuchado nunca a Satanás, sus ojos estaban abiertos a la realidad del reino, pero estaban ciegos a la realidad de las tinieblas. Por eso no podemos estar, nuestros ojos, amados, lo que ahora somos, no pueden estar abiertos a dos realidades. ¿Vivimos por el Espíritu o vivimos en la carne? Y Satanás entonces le va a decir a la mujer, el Señor sabe que si comes de Él, y nótese que ese Él está con acento. No es cualquier cosa. Ese Él podemos comerlo todos los días. Y no es el Señor. Por eso nosotros comemos de Él con mayúscula. Comemos porque Él es el verdadero árbol. Pero nótese, Satanás le está dando un valor ahí que el Señor no se lo había dado. Entonces dice, si comes de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 6 y el 7. Versículos 6 y 7. Mujer que el árbol era, y vio que la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual entonces comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Wow. En la realidad de Dios, cuando sus ojos estaban abiertos a la presencia de Dios, al lugar que fueron asignados, todo estaba bien. No había culpa, no había juicio, no había nada, amado, que de alguna manera los hiciera apartarse del Señor. Pero el día que ellos deciden y creen, amado, tiene que suceder algo. Si tú pones en duda lo que el Señor te ha dicho, amado, esto no puede haber una mezcla. Esto es negro o blanco. ¿Es sí o no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cambiaron su fe. Cuando pusieron su fe en lo que Satanás, amado, les propuso, sus ojos fueron abiertos al mundo de las tinieblas, al mundo de la ley, al mundo de la condenación, al mundo de la sabiduría diabólica, al mundo, amado, de la culpa. Wow. Ellos en el reino espiritual en el cual se movía, no había vergüenza, no había temor, no había, amado, esfuerzo humano, no había sudor, no había dolor, porque todo había sido, amado, contemplado por el Señor para que los hombres se sintieran estuvieran en plenitud. Mientras estaban viviendo en la presencia de Dios, todo estaba bien. Pero cuando pusieron sus oídos a las palabras del Satanás, amado, cambiaron su fe y se movieron de la asignación que le dieron, no solo en su mente, sino que ahora se movieron en un acto
temporal, material, se movieron del lugar asignado y tomaron del fruto, consumaron el acto que estaban pensando, y en el momento que comen, sus ojos son abiertos. ¿Y saben lo que se produce? Incredulidad. Y la incredulidad, amado, es un tema que hoy día está afectando a la iglesia. Porque cuando tú dejas de creer en la palabra del Señor, tú puedes creer en Dios. El problema es, ¿le estás creyendo a Dios? Tú puedes creer que hay un Dios poderoso que hizo el cielo, el mar y la tierra y el universo, pero la pregunta es, ¿le estás creyendo a lo que dejó determinado en la palabra? Si el Señor en la palabra te dice, no comas, ¿por qué lo estoy obviando? Porque hay algo dentro de mí que desea resolver un asunto de sentir, de desear, y eso siempre te lo va a responder el enemigo. Y para que tú entonces puedas poner tu fe en el enemigo, tienes que comenzar a dejar de creerle al Señor. Tóquele al que está al lado suyo, ¿a qué le estás creyendo? ¿Le estás creyendo al Señor? Yo no estoy diciendo si crees en el Señor, te estoy diciendo, ¿le estás creyendo al Señor? Si el Señor te dice no toques el árbol ni comas, ¿estás dispuesto a afirmarte en lo que Él dice? ¿O te vas a dejar llevar por tus emociones, por lo que Satanás te está demandando, o porque el Satanás le está bajando el perfil a algo y tú estás diciendo, si lo dijo fulano, pues que escuché un mensaje que sí se puede? No, yo quiero ser fiel a lo que el Señor me está declarando. Entonces ya vemos algo que desde el principio, amado, el Señor nos está avisando que podemos morir. Y ese morir es dejar de ver. ¿Qué dejó de ver Adán y Eva? Al Señor, su presencia, de hablar con Él. Tuve miedo, Señor, y me escondí. Tuve vergüenza. Tomé algo que no debía tomar para hacerme mis propios vestidos. Nótese las consecuencias que trajo, amado, haber obedecido y haber escuchado y haberme salido del territorio que el Señor me marcó. Toque al que está al lado suyo, dígale, es necesario que camines en la presencia de Dios. Debemos caminar en la presencia, amado, y yo sé que la presencia de Dios está en nosotros, camina con nosotros, pero el tema es, ¿estás siendo consciente de que quieres caminar con su presencia? Entonces, amado, Satanás le dijo, no vas a morir. Ya había cierta verdad, porque para nosotros morir tiene que ver con estirar la pata. Irse al otro lado. No, morir para el Señor es que nuestros ojos sean abiertos a la otra realidad y dejar de ver su realidad. Entonces, Satanás, amado, sigue operando hasta el día de hoy, queriendo que dejemos de creerle, y está trabajando para que tus pensamientos, para que las ideas de este mundo nos saquen de la presencia del Señor, nos mueva de la presencia del Señor. Esto, amado, también aconteció en el Nuevo Testamento. Y nótese que la palabra nos va a hablar de un hombre que le llaman el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bien en la casa.
Lo más valioso de la casa no era la casa, sino ¿quién? El padre. Pero el hijo amado comenzó a maquinar en su mente. Recuerde que Satanás no solo usa a los hijos de desobediencia, sino que los pensamientos que no han sido transformados también son anticristo en nosotros. Y se van a oponer, amado, para que tú no vivas en la presencia de Dios, sino para que te salgas de ella, para que camines como si no fueras parte de ella. Y el hijo pródigo comenzó a planificar algo en su mente, y era pedirle los recursos y la herencia a su padre. Amado, la mente del hijo pródigo, cuando pidió la herencia, ya no estaba en la casa, sino que ahora, ¿dónde estaba? Lejos. Mire lo que dice el texto ahí en Lucas capítulo 15, versículo 13. Mire lo que dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dígale que cuando te sales del lugar de la presencia del Señor, vas a vivir perdidamente. Nótese que estoy diciendo que usted puede generar pensamientos que no han sido transformados y te pueden hacer sacar de disfrutar la presencia del Señor. Amado, la pregunta es ¿por qué cada vez la gente corre por cosas equivocadas al Señor? Y por qué vemos ausencia de gente también en las congregaciones. Porque la misma gente se hace preguntas y se responde a sí mismo, creyendo que lo que es aparte de Dios es mejor que Dios. Para el hijo menor, él pensó y dijo, lo que está fuera de la casa de mi padre es mejor. Pero la palabra dice que una vez que él se aleja de la casa, él vivió lejos, pero perdidamente. Wow. Nótese que en el Génesis 3, el Señor le había dicho, o en el Génesis 2 o 3, el Señor le dijo que si comes de este árbol, morirás. Mire lo que dice el texto aquí. Cuando el hijo vuelve en sí, porque en algún momento el hijo reacciona, parece que comenzó a ver de nuevo, reacciona y dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan. Voy a ir a la casa de mi padre para buscar trabajo, para buscar una peguita, por último. Pero mire lo que dice el texto. Cuando el hijo regresa, el hijo mayor toma una posición de enojo, de ira, y se molesta porque el padre hace misericordia del hijo que estaba fuera de la casa. Pero mire cómo el padre de la misericordia llama al hijo que viene de vuelta. Lucas capítulo 15, versículo 30 y 32. Mire, 30 y 32. 30 y 32. El 31 no, sáquenlo para que no me desvíe del... Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con... Mira lo que hace, alejarte de la presencia de Dios. Terminar en cosas, amado, que en la presencia de Dios nunca vas a poder realizar.
Wow, por eso yo digo que el corazón, amado, a veces las emociones, los pensamientos, las cosas que no han sido cambiadas y transformadas, nos van a manipular para salirnos o caminar sin su presencia. Y entonces dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y esto me gusta, el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, en otras palabras, estaba ciego. ¿Vamos entendiendo? Cuando tú te mueves de un lugar asignado, tú entras en una ceguera. Y todo, amado, aquello que el Señor te dice que no es bueno, tú comienzas a abrazarlo como algo que fuera bueno, como algo permisible, como algo que me conviene. Porque, amado, mientras estoy en la presencia, empapado de Él, voy a decir como Pablo, todo lo estimo por basura. Ese es alguien que está viendo, ese es alguien que no tiene problema de ceguera. Y si hablamos de ceguera, es que Pablo fue ciego a las cosas que había muerto y ahora puede ver las cosas celestiales o espirituales y entiende que son, amados, valiosas. Entonces el padre dice, tu hermano estaba ciego. No veía. Amado, yo le pregunto, ¿cuántos podemos ver hoy dentro de nuestra congregación? No quiero hablar de otras congregaciones. ¿Cuántos estamos ciegos? ¿Cuántos estamos perdiéndonos? ¿Ve que esto es algo como consecutivo que siempre está sucediendo? Que la tarea del enemigo, ¿sabes cuál es? Es privarte de que tú veas al Señor y cuán valioso es Él. Y te muestra que las cosas que Él te puede dar son las importantes y las valiosas. Las que este mundo te da parece que son las correctas, son las que necesitamos, amado, pero lo único que hace cada una de esas cosas, aunque parecen buenas, es apartarnos de la presencia del Señor. Y dice, y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Movernos de aquello que el Señor nos ha establecido no nos asegura nada bueno. Toca el que está al lado suyo, dígale, si usted se aleja de la presencia de Dios, no espere nada bueno, aunque parezca bueno. Porque usted puede estar, amado, en una piscina de dinero y usted dice, oh, Dios me ha bendecido. Pero si usted no está ni ahí con la presencia de Dios, quiere decir que eso bueno es malo. Aleluya. Usted puede tener la familia correcta, con valores correctos, amado. Y digo valor en cuanto a humano. Pero si usted no está ni ahí con la presencia de Dios, si su familia no está ni ahí con la presencia de Dios, entonces eso que parece bueno, por eso el Señor no vino a generar buenos valores, no vino a crear buena familia. Él vino a abrirnos los ojos para mostrar nuestra verdadera necesidad. Y la necesidad de todos los que estamos aquí solo es alguien. Es Jesucristo. Entonces, amado, el hijo salió de la casa creyendo que iba en busca de algo bueno. Pero lo bueno lo estaba abandonando, lo estaba dejando. Lo bueno que la historia nos cuenta solo era el Padre de las misericordias. Entonces, amado, hay algo que esto me llama la atención, conectando nuevamente con el primer texto que leemos. ¿Qué fue
lo que entonces produce la ceguera a este ciego que llevan a Jesús. ¿Te doy la clave? Dígale, se movió del lugar que jamás debió moverse. Toque al que está al lado suyo, dígale, la ceguera del ciego fue producto de que se movió del lugar que jamás debió moverse. Y no estoy hablando, amado, en ámbitos naturales, pero si el Señor le está hablando que no se debe mover de algo o de algún territorio o de algún lugar, hágale caso al Señor. Pero aquí estoy hablando de algo espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque una de las palabras del Señor que hará del ex ciego cuando lo sana es que le dirá: no entres. Nótese que el Señor Jesús no hace el milagro dentro de la aldea, sino que fuera de ella. Dígale al que está al lado suyo, para que vuelvas a la presencia, tienes que escapar, tienes que salir de esos lugares que nos hacen quedarnos ciegos. Y a veces no nos damos cuenta que quedamos ciegos. Otro se tiene que dar cuenta que nos estamos volviendo ciegos. Pero Jesús, si volvemos al texto, amado, donde Jesús le dice, en el 26, nótese, mas era necesario, ya pues, ¿cómo es? Rápido. Marcos 8:26. Y entonces dice, al momento de sanarlo, lo envió a su casa. No, escuche esto, lo envió a su... ¿Dónde estaba el ciego? Dígale, no estaba en su casa. Pregúntale al que está al lado suyo, ¿estás en tu casa? No estoy hablando de su pasaje ni nada de eso, por favor. Mira al que está al lado suyo, diga, ¿está en casa? Y entonces el Señor lo sana y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea. ¿Sabe? Esto me da un diagnóstico y me dice que el problema de la ceguera del ciego fue la misma, amado, lo que le ocurrió a Adán y Eva y lo mismo que le ocurrió al hijo pródigo. Salir, meterse en un lugar que no debió estar. No solo físicamente, sino que mentalmente a veces nos metemos en lugares que ya no tenemos que estar. Recuérdense que el apóstol Pablo dice, en esto pensad. O sea, esto es tu territorio. En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de bien. Y deja de pensar en todo lo que es incorrecto. Wow. Entonces quiere decir que en mi mente yo también puedo decidir si caminar en la presencia de Dios o caminar con aquello que me saca de la presencia de Dios. Aleluya. Puede ser que el pensamiento que estás teniendo hoy te esté sacando de la presencia de Dios. Y no es que la presencia se vaya, por favor, entiéndame. Bajo este nuevo pacto, la presencia de Dios está con nosotros. El problema es que estamos siendo indiferentes a esa presencia. Usted puede tener el refrigerador lleno en su casa, pero puede estar comiendo comida chatarra fuera de la casa. Usted puede tener la presencia de Dios, pero puede estar buscando lo que usted desea que Dios no se lo puede dar. Aleluya. Yo creo que
en esta casa espiritual que el Señor nos ha dado, tiene el refrigerador lleno, pero muchos de nosotros estamos decidiendo salirnos de la casa. Y el día que entonces el hombre que no era ciego en su momento sale de la casa, no solo sale de la casa, sino que se va a la aldea. Quisiera decir, es una herejía mía, que parece que este ciego es el hijo pródigo. No. No, nótese, se fue de la casa y se fue a una aldea. Y dice, no entres a la aldea. Mi pregunta es, ¿estás entrando a la aldea incorrecta? Toque al que está al lado suyo, dígale, ¿en qué aldea estás? Porque te recuerdo que tú eres peregrino y eres extranjero y no ciudadano de este mundo. Si te haces ciudadano de este mundo, estás en el riesgo de estar ciego y hasta de muerto. Entonces, déjeme decirle algo, porque esto es tremendo. Porque a mí me gusta cuando leemos y como que el Espíritu te va respondiendo en el momento. ¿Cómo se llamaba la aldea que entró Jesús? Betsaida. Anótelo ahí, guárdelo ahí. ¿Sabe? Al Señor le gustaba ir a las ciudades. Y uno de los lugares que Él más amaba se llamaba Betania. ¿Sí? Había lugares donde lo recibían, lo atendían bien. Había muchos milagros. Eso era tremendo. Él se sentía amado. Pero cuando entró a Betsaida, ocurrieron cosas maravillosas. Primero, de ahí salen 3 apóstoles. El apóstol Pedro, el apóstol Andrés y no me recuerdo si Felipe. ¿Ah? Felipe. Pero lo tremendo de esto es que el Señor hizo milagros en Betsaida. ¿Y sabe? Donde el Señor hizo milagros en otras ciudades, las multitudes le seguían. Pero en Betsaida ocurrió algo muy puntual. En Betsaida, ¿sabe qué es lo que había? Incredulidad. Y incredulidad, ¿qué es lo que es? Dejar de ver ¿a quién? Creo en Dios, pero dejé de creerle. ¡Wow! El ciego se metió a una ciudad de incredulidad. Mire lo que dice el texto, porque Jesús va a sentenciar a Betsaida. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 21. Aleluya. Ahí está. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Jesús, ¿no es cierto? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Nótese, ¿qué no encontró entonces en Betsaida? Incredulidad. Y si había incredulidad, no hubo arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor le dice al ciego, no entres a Betsaida, ¿sabe?
¿Se recuerda de aquel hombre que fue sanado a la afuera del templo La Hermosa? Oh, no recuerdo si es el templo La Hermosa o el que estaba en el estanque, uno de los dos. Cuando le dice entonces que lo sana, lo restaura, pero de nuevo lo ve en la condición, ¿no es cierto?, ejerciendo y haciendo lo incorrecto. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Sale de aquí, vuelve mejor, porque si no algo peor te sucederá. Nótese, el Señor que le estaba evitando al ex ciego. Algo peor le iba a suceder. Y va a volver a una ceguera, y puede ser que ahora sería para siempre. ¡Wow! El hombre quedó ciego por entrar a una ciudad donde no creían en el poder de Dios. Ahora, mi pregunta es, quizás muchos de nosotros hoy día estén haciéndose ciudadano de Bethsaida. Muchos de nosotros estamos abandonando la presencia de Dios y comenzamos entonces a instalar nuestras casas, nuestra posición, nuestra asignación en Bethsaida. ¿Y sabe qué es eso? Que aunque creas en Dios, dejaste de limitar el poder de Dios. Dejaste de creer en los milagros, dejaste de creer en las cosas espirituales, dejaste de creer en el movimiento del Espíritu, dejaste de creer en lo que Dios es capaz de hacer. Porque tus ojos se velaron, dejaste de ver al Señor. Y quizás nos congregamos, pero ya, amado, entramos en una pasividad que ya no vemos su presencia, ya no gozamos su presencia, ya no vemos ese poder, ya no vemos sus manifestaciones. Por eso el Señor le va a decir, no entres a la aldea. Quizás, hermano, nos hemos movido del lugar al cual hemos sido asignados. Y yo quiero recordarte de qué lugar pertenece. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Quiero recordarte dónde estás ubicado. La palabra dice, si pues habéis resucitado nuevamente, porque la palabra nos dice que un día estuvimos ciegos, un día estuvimos muertos y nos sacaron de Bethsaida, nos sacaron de un lugar que no gozábamos la presencia de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. Dígale, si has resucitado, los resucitados buscan las cosas de arriba. Los resucitados tienen su ciudadanía, tienen su asignación, tienen su territorio. Lo único que hacen los resucitados es buscar la presencia del Señor. Y entonces dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Ahora, poned la mira en las cosas de arriba. Y me gusta esto porque ahora el Espíritu Santo por medio de Pablo dirá, no. Ay, ¿le recuerda ese no? En el nuevo pacto también hay no. Buscad las cosas de arriba. Nuestra mirada solo debe estar puesta en Cristo y no en las cosas de la tierra. Y aquí dice ¿por qué? Porque habéis muerto. Amado, morimos. ¿Pero a qué morimos? A las cosas de la tierra.
Pero ¿qué hacemos nosotros? Resucitar para ella, resucitar a los muertos, resucitar de donde fuimos sacados. No es lo que quiere el Señor. Te lo está diciendo y te lo está afirmando. Ustedes están muertos para esa vida. Ustedes están muertos para Betsaida. Ustedes están muertos a la incredulidad. Ustedes están muertos a la duda. Ustedes están, amados, ahora ustedes están vivos. Y están en la presencia del Señor. Y vuestra vida ahora está escondida con Cristo. Si tú quieres salirte de ahí, nos vamos a comportar como muertos. Pero esos muertos, amados, que fueron desechados, el viejo hombre, nuestras acciones van a cambiar si tú quieres volver a tu vieja vida. Pablo nos está comunicando entonces dónde estamos posicionados. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entiéndase que no estoy hablando de un lugar ni un punto geográfico. Cuando hablamos de cielo, tiene que ver con un asunto del espíritu. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el cielo se ha acercado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amado, el cielo ahora no solo se ha manifestado en este lugar de manera espiritual, sino que ahora también está en nosotros. Y entonces dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y estamos entendiendo que está hablando de su venida de manera tangible y no espiritual, porque espiritual ya es algo que portamos. Nótese, esto es tremendo. Porque el que está mirando las cosas de arriba, el que está viviendo en su asignación celestial, tiene algo que siempre lo va a mover. Siempre va a tener la esperanza, la convicción y la pasión. ¿Cuál? El texto lo dice. Que Cristo vuelva. Que Cristo vuelva. O sea, uno que no está ciego, uno que no ha muerto, uno que está en la presencia del Señor, tiene un único anhelo. No solo conocerlo más, sino que llegar a verlo. ¡Wow! Si eso no está, déjeme decirle que son los síntomas de que entonces nos hemos movido de la presencia de Dios a un lugar que nos vuelve inestable, ciego y muerto de la presencia. Si hoy día a ti y a mí no nos mueve el Espíritu Santo, preocupémonos. Y si le estamos echando la culpa al pastor y le estamos echando al grupo de alabanza la culpa de que la presencia de Dios, amado, no nos sucede nada, no estamos, ¿no es cierto?, no estamos rindiendo, no estamos moviéndonos. Amado, no es algo tan solo corporativo, sino que es algo también individual. Pedro dirá en el capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Amados, yo ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que están en el alma.
¿Qué? Dígale, si el problema no está en el alma, porque el alma ya ha sido resuelta en el Señor. Son todas las cosas que batallan. A eso le llamamos la carne, pero no su cuerpo, por favor, porque a veces le echamos la culpa a este cuerpo. No, son las cosas de la carne que vienen a batallar. El problema es cuando yo le doy rienda suelta o de alguna manera abrazo lo que viene a batallar contra mi alma. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes ya no son de ahí para que vivan en eso, sino que ahora son extranjeros y peregrinos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? ¿Qué nos está recordando el apóstol Pedro? No solo nos dice que, ¿no es cierto?, somos peregrinos y extranjeros. No solo nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, sino que nos está puntualmente dando una información. O nos está recordando algo que pasamos por alto. ¿Cuál? Si somos peregrinos, si somos extranjeros, ¿qué le está diciendo Pedro? ¿Ah? ¿No somos? Somos celestiales. Somos de arriba. Somos de arriba. Si somos de arriba, amado, entonces podemos ver con claridad. Si somos de arriba, vamos a poder luchar, amado, podemos vencer, podemos disfrutar lo que es y tiene que ver con la presencia del Señor. Entonces, amado, cuando ya entendemos nuestra posición, el Señor hoy día, por medio del texto que hemos leído al principio, nos viene a decir, no entres a la aldea. ¿Y sabe por qué? Porque muchos estamos entrando a la aldea. Nos gusta salir de la aldea, nos gusta entrar en la aldea, aleluya. Pero, amados, no estamos viendo lo que nos está provocando. Y lo que nos está provocando es una lejanía y una indiferencia del Señor. ¡Wow! ¿Y sabe? Esto tiene síntomas, amado. Dejar de anhelar las cosas de Dios nos llevarán a una ceguera. Porque cuando comenzamos a desear las cosas de la carne, del mundo, comenzamos a codiciar todo lo que está fuera del Señor. Y hay síntomas que lo demuestran, amado. Y déjeme decirle que uno de los síntomas, cuando comenzamos a ver a alguien que pierde su posición y su deseo por Dios, comienza a perder deseo de congregarse, comienza a perder deseo de orar, comienza a perder el deseo de alabar al Señor, comienza a perder el deseo de orar, de leer la Escritura. ¡Wow! Los síntomas es que ahora ya no desean hablarle de Cristo a nadie. Uy. Le pregunto, ¿tendrá alguno de esos síntomas? Uno de esos síntomas es, me vuelvo independiente. Y todo lo que Dios dice, entonces ahora lo hago a un lado para yo reescribir lo que Dios ha escrito. Y yo le digo a Dios lo que es bueno. Y yo le digo a Dios que esto me parece bien. Y que yo solito me puedo mantener. Pero alguien, amado, que ha perdido presencia del Señor, que se ha metido a Betsaida, que se ha salido del lugar asignado por el Señor, comienza a mostrar síntomas. Y usted no se congrega, amado, para venir a la presencia de Dios. Porque usted vive en la presencia de Dios. Es por eso que se congrega.
Como usted vive en la presencia de Dios, usted ora. Como usted vive en la presencia de Dios, usted lee la Escritura. Como usted vive en la presencia de Dios, comunico el Evangelio. Como usted vive en la presencia de Dios. ¡Wow! Y si eso no está, déjeme decirle que ya descubrimos cuál es la raíz. Abandonamos el deseo por Dios, por los asuntos de este mundo. Ay, el problema es que en esa posición de estar ciego, en esa posición de estar lejos de esa presencia, es comenzar a considerarnos que estamos bien. Nos justificamos que yo estoy bien con el Señor. Mi relación con el Señor está bien. Que yo puedo llevar en mi casa una comunión con el Señor de manera buena. Todos están callados hoy día. No tenían que haber venido, pues, ¿ves? Pero estamos entonces descifrando cosas que son importantes. El problema es que al dejar de anhelar la presencia de Dios, nuestros ojos son cerrados a todo aquello que el Señor quiere para nuestra vida. Y nuestros ojos son abiertos a todo aquello que Dios rechaza. Tus ojos fueron abiertos a una mentira y dejaste de vivir tu realidad en Cristo. El problema ahora es creer a todo lo que ese sistema y lo que tus pensamientos no regenerados, no cambiados, comienzan a tomar como señorío o dirección o guía para tu vida. Miren lo que va a decir el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y recuérdese que estamos hablando de ceguera. Estamos hablando de muerte. Ya hablé de Génesis, ya hablé del Nuevo Testamento, pero mire lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 1. ¿De qué iglesia está hablando en el versículo 1? Mire lo que dice. Y entonces escribe al ángel de... Ya no son individuos, ya no es Adán y Eva. Ahora tiene que ver, dígale, la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Nótese, aquí muchos, ¿no es cierto?, dicen que el ángel tiene que ver, para algunos tiene que ver con una autoridad geográfica, para otros tiene que ver con el pastor de la iglesia, con el encargado. Lo que estamos entendiendo que se está pasando un mensaje que no se va a quedar en el ángel de la iglesia. Y recuérdense que ángel significa mensajero. Entonces, el mensajero, ¿qué tiene que hacer? Comunicar que algo está pasando. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives ¿y qué? Pues son la iglesia. Las 7 estrellas que están en la mano son la iglesia. Claro, el Señor las tiene seguras, pero aún estando segura en Él, el Señor, nótese, nos ama tanto que nos recuerda que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que vamos bien, que vamos para arriba, porque todo parece bendición. Pero si tú perdiste tu comunión con el Señor, todo va para abajo. Si tú perdiste tu relación con el Señor, entonces las cosas no están bien.
Ah, no, es que estamos creciendo, no es que estamos bendiciendo, nos compramos una batería nueva, nos compramos una mesa nueva, estamos prosperando. Ah, pero evaluemos bien, ¿cómo está tu presencia? ¿Cómo está la presencia? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué si el Señor está en mí? ¿Para qué si lo llevo a todos lados? Wow. Y el Señor dice, me dices que estás vivo, pero yo conozco tus obras. Recuerda que no estamos hablando de obras de la ley. La palabra en Efesios nos dice que ahora nosotros hemos nacido para buenas obras. Las buenas obras tienen que ver con la vida de Cristo siendo expresada. Y lo que le está diciendo entonces aquí es cuánto de Cristo estás expresando. Y si tú crees que estás expresando a Cristo, te voy a decir que estás muerto. Estás muerto. Toque al que está al lado suyo, dígale, aún a la iglesia le llaman la atención. Aún la iglesia puede caer en este estado de ceguera. Aún en la iglesia se puede mover de la presencia y moverse a la aldea de Betsaida. Sigamos. Miren lo que dice Apocalipsis 3, versículo 17 al 18. O leámosla completa, la iglesia de la Odisea. Si la pueden poner completa, mejor todavía. Yo quería resaltar esos dos puntos. Desde todo lo que es la iglesia de la Odisea. Desde el 14. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene... No. El que habla de la última iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Nótese, está resaltando algo. Recuerde que el Señor necesita recordar, refrescar cosas que la iglesia está olvidando. El salmista ya también lo dijo en uno de los salmos. Alma mía, no te olvide de ninguno de sus beneficios. El problema de nosotros que somos fácil de olvidarnos de cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el importante, ¿no es cierto?, de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, nuevamente, que ni eres frío, ni eres caliente, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. ¿Alguien se ha comido una sopa tibia? ¡Qué asqueroso! Unos porotos tibios, una carne tibia, un ceviche heladito rico, algo pero así bien. Pero comerse algo ni fu ni fa. El Señor dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Aquí hay una mezcla de obra. Hay una mezcla de obra de la ley y hay una mezcla de la obra de la gracia. O sea, aquí somos uno y saliendo de aquí somos otro. Donde nadie nos ve, allá, amado, hacemos la de Kiko y Caco. Pero se nos olvida que no somos entre nosotros que nos medimos, sino es el Señor que le escribe
o le dice al ángel de la iglesia lo que está aconteciendo. Y entonces le dice, si no eres frío ni caliente, pero eres tibio, te vomitaré. Entonces dice, el 17. Note eso, por favor. Esto es tremendo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre. Ahora acerque el zoom. Alguien que está ciego se considera vivo y no muerto. Alguien que está ciego se considera rico. Alguien que está ciego, wow, y la palabra dice, nadie tenga mayor concepto del que deba tener de sí mismo. Mejor ser honesto con el Señor y decirle, Señor, estoy pasando esto, tengo esta aflicción, estoy pasando esta situación, que mostrarme santo ante los demás. Porque cuando un santo te dice cómo está y tú le dices, estoy bien, ¿a quién están mintiéndole? ¿A la iglesia o al Señor de la iglesia? ¿Sabe qué? Le está mintiendo a Jesús. Ah, no, pastor, le estoy mintiendo a mi hermano. ¿Sí? Pablo perseguía a los cristianos y un día se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que cuando te pregunten cómo está, te conviene ser honesto. No, también, hermano, necesito que usted ore por mí. Necesito que me mantenga en sus oraciones. Necesito volver a la presencia del Señor. Entonces, cuando usted y entre nosotros nos engañamos, al que no engañamos es al Señor, que lo deja al descubierto. Y entonces dice, de ninguna cosa, ¿no es cierto?, nos presentamos delante de Él diciendo, tengo necesidad. Y el Señor dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Dónde encontramos desnudo? Ay. Cuando tú quieres hacer todo para ti, lo desde tu afán, desde tus deseos, la lista es toda esa. Así nos ve el Señor sin Cristo. Así nos ve el Señor, porque el que anhela a Cristo, amado, tiene otra perspectiva. Dios tiene otra perspectiva de nosotros. Entonces dice el 18. Ya voy a terminar, amados. Por tanto, yo te aconsejo, aleluya, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que... Es que, mire, recién me cruje. ¿Por qué termina el texto diciendo unge tus ojos con colirio, si en el texto anterior o en la parte anterior el ver estaba antes de otra palabra? ¿Se recuerda? El problema tiene que ver con un tema de ceguera, que no estamos viendo al Señor. Y cuando dejamos ver al Señor, tenemos un concepto de nosotros errado. Tenemos un concepto equivocado. Entonces el texto termina diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque en el Génesis, ¿qué sucedió?
quedaron ciegos a la presencia del Señor, murieron, lo que dijo el Señor sucedió. Satanás solamente que se lo embelleció, no vas a morir, sino que tus ojos serán abiertos. Sonó lindo, pero los ojos abiertos les trajo desgracia. Y el Señor le está diciendo, estás viviendo en una desgracia, comienza entonces a mojar, a untar tus ojos con colirio para que realmente veas. Por eso esto es un asunto espiritual. Aquí no se trata de lo que yo vea en cuanto a cosas materiales, tangibles. Amados, yo creo que pueden ocurrir en lo tangible bendiciones y se van a manifestar y pueden suceder muchas cosas. Pero lo que Dios quiere es que tú vuelvas a la centralidad del Evangelio. Y la centralidad del Evangelio es Cristo. Por eso Cristo dice, compren de mí oro refinado. Entonces, termino y vuelvo a la historia. El ciego entonces estaba en la aldea de Betsaida, completamente ciego. Y el Señor, amado, para que lo sane, tuvo que suceder algo. Y esto es tremendo, porque a lo mejor tú estás bien en comunión con el Señor, te mantienes, amado, congregándote, te mantienes en oración, lee la Escritura, te gusta predicarle a los hermanos, te gusta que el Evangelio corra, estás vivo del Señor, porque eres constantemente lleno del Espíritu. Entonces, amado, cuando hay ese tipo de personas, hay algo que es maravilloso, que cuando ven a uno de sus hermanos que está ciego, no puede seguir viviendo o dejando que su hermano siga en esa condición, sino lo que hace es que lo toman y lo llevan ¿dónde? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Compren de mí oro refinado, unjan sus ojos con colirio. Amado, el colirio es Cristo, el oro es Cristo, la riqueza es Cristo. Por eso los que ven, por eso los que están en concordancia con el Señor, no permiten que sus hermanos se queden ciegos. Pueden discernir cómo está la vida del otro, porque su propio hermano no tiene la capacidad de discernir que está ciego. Uy. Por eso a veces necesitamos a otro que esté en el Espíritu para que te vuelvan al Señor. Y la palabra entonces dice que llevaron al ciego a Cristo, a Jesús. Y Jesús hizo algo importante. Lo sacó de Betsaida. Lo sacó de la incredulidad, lo sacó de la duda, lo sacó de aquello que dejó de emocionarse, de aquello que lo dejó, amado, de avivarse, y lo llevó a un lugar, amado, diferente, donde le devolvieron la vista. Y lo tremendo de esto, que la primera vez que el Señor hace, escupe en sus ojos, recordándonos el Génesis, recordándonos que el Señor es el creador. Y cuando pone entonces, amado, esa saliva en sus ojos, algo acontece en el ciego. Dice, veo a los hombres. ¿Sabe? Un hombre que vuelve a la presencia de Dios, ¿sabe lo que sucede? Deja de ver a los hombres en su estado carnal y lo comienza a ver en el Espíritu. Y en el Espíritu tienen potencial. Por eso Jesús siempre habló de fruto. Lleven mucho fruto, porque Él sabía que las cosas del Espíritu se tratan de árboles. Los hombres son árboles que llevan fruto.
Y el problema es que cuando perdemos nuestra relación con el Señor, dejamos de ver el potencial en el hermano y lo comenzamos a ver como cualquier individuo. Cuando dejamos de relacionarnos con el Señor, la gente pierde valor para nosotros. Aleluya. Por eso Pablo va a decir a nadie vemos según la carne. Entonces, la primera vez, el ciego dice, veo a los hombres como árboles. ¿Cómo estás viendo a tu hermano? ¿Cómo estás viendo esa generación? ¿Cómo estás viendo? O sea, como tú lo estés viendo, es el nivel de cómo está tu presencia en el Señor, tu relación con el Señor. ¿Qué dijo Felipe? Qué bueno va a salir de qué. O Natanael, Felipe, o Natanael. Qué bueno va a salir de allá. ¿Qué dicen los hombres? Jesús preguntaba, ¿no es cierto? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan, otros dicen... ¿Y ustedes qué dicen que soy? Nótese. Solo uno, no quiero usar la palabra chuntó, se le reveló. ¿Cuándo se le reveló el potencial de Jesús a Pedro? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo Pedro se va a dar cuenta que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cuándo fue? ¿Porque se lo contó Jesús? ¿Porque lo leyó en la ley? ¿Porque se lo contó Moisés? ¿Porque se lo reveló el Padre? Jesús dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Amado, el potencial de las personas solo te lo revela el Padre. Sí, amado, ¿por qué la gente no quiere estar con nosotros? Porque dejó de estar viviendo la presencia de Dios. Y cuando dejamos de vivir la presencia de Dios, dejamos de mirar como Dios ve. Por eso que nos da mejor revelación de quiénes somos nosotros. Por eso Pablo va a tener revelación de quiénes ahora somos nosotros en Cristo. Pero mientras estemos ciegos, tu hermano, tu familia, tus amigos, la primera vez veo entonces a los hombres como árboles. Y el Señor dijo, a ver, nos pasamos, esta es una realidad espiritual. Esta es la realidad de los hijos de Dios. Estos son para los que están en una comunión. Y entonces puso sus manos de nuevo y ahora los vio como hombres. Y dice que ahora los vio de lejos y los vio a todos. Es que cuando perdemos esa relación con el Señor, ya no vemos a todos. El círculo se achica, se cierra y hasta que quedamos solamente nosotros. Para que ocurra eso, ¿sabe qué? Quizás Bethsaida tiene que ver con algún tipo de gente que te esté reuniendo. No digo que sea malo tener una relación, pero si nos está haciendo mal y nos está llevando a la incredulidad, nos está llevando a la duda,
nos está sacando de la presencia de Dios, nos está haciendo que tomemos malas decisiones. Debemos analizar esto. Los discípulos o quienes estaban ahí, amado, tomaron al ciego y lo llevaron a Cristo. ¿Y sabe qué hace Cristo? Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, todos los que vemos tenemos solo una perspectiva, solo una proyección, solo un punto. Todos deben ir al Señor. El Señor entonces saca al ciego, lo sana, le devuelve la vista, pero ahora hay una condición. Vuelve a tu casa. Y volver a casa no es volver a tu hogar, no es volver a tu vieja vida, no es volver a tu vieja naturaleza, no es volver al pecado, no es volver atrás, sino vuelve a lo que somos en el Señor. Nuestra casa se llama Jesucristo. Y le dice entonces, no vuelvas ni pases por la aldea. Amado, recuerda que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Ahí es donde pertenecemos. Y si hemos vuelto a Cristo, mira a tu alrededor, porque hay muchos que necesitan que los devolvamos al Señor para que recobren la vista. La vista. Amado, y la manera de recobrar la vista es solo volver al Señor. Lo único que nos puede devolver para cambiar nuestra perspectiva de la vida y de las cosas es volver a la presencia activa del Señor. Póngase de pie y cierre sus ojos ahí por un momento.